Buenos días, chicos. Buenos días, familia. Bien está la ley dictada y reglamentada desde el año 2006, transitábamos el año 2013 y las escuelas todavía no estaban implementando ESI propiamente dicho. La incógnita fue cómo plantearlo como contenido, porque a los docentes por ahí cuando nos corren un poquito del diseño curricular o lo que no está planteado en el diseño, nos cuesta mucho poder pensar qué contenido dar, cómo abordarlo, cómo plantearlo, cómo escribirlo a ese contenido. Como hasta el momento en el diseño no están planteados como contenidos en sí, tuvimos que empezar a pensar en los ejes que planteaba la ESI. Y la resistencia fue cómo lo planteamos, cómo lo damos como una materia distinta, como un contenido aparte, aislado. Ahí fue cuando nos planteamos y empezamos a reflexionar que ESI está en cada momento y en cada situación de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, el contenido debía ser transversal. Fue cambiar un poco el clic de los docentes, de poder pensar que ESI no solo la abordo o la tomo para dar clase para un tercero, para el niño, sino que desde mi postura, desde mi posicionamiento y yo como ser humano también tengo que tener en cuenta que ESI también me aborda. Mi nombre es Cristina Paredes, soy maestra primaria acá en la ciudad de Córdoba. Se oponen a que le demos la educación sexual integral acá en la escuela porque yo creo que es ignorancia de la ley. No están leyendo muy bien la ley, no lo están sabiendo. Entonces, tanto docentes como padres. Entonces, si un docente tiene bien sabido cómo es la ley, y va a saber implementarla, por más que el Estado no nos ayude a implementarla como corresponde, porque nos hace falta mucha capacitación, más recursos, e incluso que sea más visibilizada la ley ante la comunidad. No sé si está faltando de parte de los directivos o de que nos juntemos más los docentes. Incluso yo suelo pedir con mis compañeras, decir, bueno, a ver, debatamos, leamos la ley otra vez, si no la leyeron, lo leamos, y hagamos un debate, a ver, y aunemos cuestiones y actividades y criterios para ver que la tenemos que implementar. O sea, en muchas escuelas se está implementando,
pero en muchas más no. O en escuela a media, como pasa en mi escuela de que somos pocos, una o dos docentes. Nosotros tenemos que pedir permiso para dar las ESI. Artículo 3º. Los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral son: A. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. B. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. C. Promover actitudes responsables ante la sexualidad. D. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. E. Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Esto genera muchas preguntas, porque si bien está marcando una obligación de jurisdicción, queda en una formalidad de papeles, más allá del ideario institucional, porque cuando plantea la convicción de sus miembros, le está dando la manito a que cualquier escuela defina qué va a entender por sexualidad, digamos. El tema ese de la moralidad tiene que ver con la religiosidad. Creo que la sexualidad es un derecho y es un bien que tenemos para nuestro desarrollo como seres humanos, o sea que no creo que tenga que ver con cuestiones morales, ni tampoco creo que la educación sexual sea la educación para el amor, ni que la educación sexual deba bajar línea con respecto a la moralidad. Me parece que eso tiene que ver con cada uno, cada una, cada une. Con la información no alcanza. Entonces hay mucho miedo y muchas limitaciones personales en cuanto a las propias experiencias de la sexualidad, que incluso aunque la información sea clara, mantiene a ciertos sectores anclados en una posición. Creo que además de información, el mejor modo de trabajarlo es desde la experiencia. La sexualidad nos atraviesa en todos los aspectos, en todas las edades. Cuando uno educa, le da herramientas para disfrutar de su sexualidad, porque sobre todas las cosas la sexualidad es disfrute, es placer, es no solamente reproducción. Es como si hubiera un salto de seriedad cuando pasan a primer grado. Cuando presentaba este tema, hablaba de que el placer está vinculado al cuerpo, a la fantasía, a las emociones y a los vínculos. Y son los 4 grandes ausentes en la educación, porque los cuerpos están quietos, la mente está en lo racional, en lo repetitivo, en lo memorístico y no en la fantasía. Las emociones empiezan a ser inhibidas, no se pueden expresar las emociones, solamente hay que respetar reglas, aprender. Y los vínculos están marcados casi por la competencia vinculada a la calificación, a la nota, al rendimiento. Entonces, creo que desde el juego, en cuanto a la niñez, es donde se puede trabajar mucho la idea del placer y desde el placer la idea de la sexualidad en numerosos aspectos. Viniendo de una comunidad tan conservadora, digo, si a mí me costó y lo pude lograr, de abrir mente, de decir, esto es libertad, porque en realidad se trata de eso, ¿no? De ser libre, de ser como uno quiere ser y de convivir con el otro que puede ser diferente, pero que no es malo. En la juventud, en los docentes, en los nuevos docentes, en las mentes más abiertas de hoy, de la actualidad, ahí está la esperanza de que le perdamos miedo a las ESI. Estar en que nos juntemos las voluntades y las convicciones que estamos haciendo algo
para mejorar, para que los chicos sean más libres de cabeza, sean más libres, que sepan sus derechos, que sepan respetar, que no haya discriminación, que no haya más violencia. Uno de los puntos esenciales para trabajar desde la educación sexual integral es la igualdad. Y la igualdad pensada en que lo único que nos iguala es en que somos todos diferentes. Habla de que tenemos que valorarnos los que pensamos diferente, los que tenemos modos diferentes de expresar nuestros sentimientos, los que tenemos modos diferentes de expresar nuestras culturas, los que tenemos familias diferentes. Esa diferencia es la que abraza, nos enseña a abrazar la ESI cuando hablamos de valorar la diversidad. Por eso es que lo corporal, lo genital, es una parte muy, muy pequeñita de la educación sexual. La clave es colectiva, tiene que ser institucional y no tiene que ser la escuela sola, tiene que ser la escuela con el saber médico, con el saber jurídico, con otras disciplinas. No podemos enfrentarnos. A mí me parece que la alternativa tiene que ser colectiva, porque si no, yo creo que toda educación es sexual y política. Entonces, no puedes pensarla sola. Yo creo que la educación sexual integral, una de las cosas que más ruido hace es que justamente es un modo de abordar, de interpelar contraculturalmente a este discurso dominante que ya sabemos que nos ha hecho mucho daño. Yo creo que el abordaje de la educación sexual integral de algún modo es revolucionario, porque lo que permite es romper un montón de estructuras y crear estructuras nuevas, que en realidad nos rompe la cabeza, sobre todo a nosotras, las personas adultas. Trabajar con los chicos que hay que tener en cuenta que les gusta, hay que hacerles entender a ellos qué es la ESI, porque si ellos lo pueden comprender, también se lo trasladan a la familia. Que también participan las familias del abordaje de estas situaciones y de estos contenidos. Me parece que es algo que desde la escuela a nivel educativo y desde la familia ayudar en ese camino de la ESI. Los docentes pudimos incorporar y tener claridad con respecto a qué debíamos abordar. Uno se tiene que interiorizar, porque no podés dar emociones sin tener como, tenés que hacer una trayectoria, tenés que ver videos, tenés que leer bien cuáles son los contenidos que tenés que dar. Ellos te dicen, ¿cuándo vamos a trabajar ESI? Pero ellos comprenden a lo que vamos con el concepto de ESI. Saben que hablamos de las emociones, lo que nos pasa, de lo que nos sentimos, de los cambios corporales. Saben que dentro de todo eso está. Por eso se educa, justamente para que esa curiosidad que surge en todos los momentos de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenga un cauce contenido y tenga un cauce que esté supervisado y con mucha información para que sea algo enriquecedor para esa persona. Y la podía mirar, él logró encontrar un espacio donde realmente esa cosa sea feliz. Entonces yo creo que trata esto también de las diferencias, ¿no? Todos somos diferentes y a veces yo no me siento bien en un lugar, pero hay un lugar donde yo puedo ser feliz. Entonces la ayuda de otro ser humano me puede colaborar en esta búsqueda para que yo encuentre la plenitud. Si está bien trabajada, puede llegar a generar una reflexión en ellos para que puedan comprender acerca de la importancia del respeto hacia el otro. Cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono con mi cuerpo y con el de los demás, con un cuerpo, cómo me relaciono con una psiquis que no es la mía, cómo me relaciono con una emocionalidad que no es la mía. Todo eso es sexualidad.
Me parece que es un espacio curricular que hay que trabajarlo en conjunto, porque creo que enriquece tu mirada con la mía. Creo que la apertura de cada uno, la cabeza de cada uno y de cada docente que tenga ganas de implementarlo. La ley está y se tiene que dar. Nosotros creemos que los chicos no pueden opinar, no pueden pensar, y son los que mejor nos hacen pensar a nosotros. Por eso tengo mucha esperanza en los chicos. Y por eso es que me animo a ir de a poquito, haciendo actividades y dando clases que les enseñen a pensar y que pensemos juntos y que podamos mejorar esta convivencia y la sociedad.